Pues vamos a empezar con este workshop. Se trata de descomplicar la nube con Cloud Run, que es un servicio que ahora voy a presentar, que estoy trabajando mucho con él desde hace ya un tiempo, que lo certificaron en la empresa donde trabajo. Nos dejaron utilizarlo, existe desde años antes, pero no lo certificaron en un momento dado. Y os voy a contar mi experiencia usando este servicio y cómo las capas de abstracción que probé nos están resultando francamente útiles como desarrolladores. Antes de nada, me voy a presentar. Soy Ramón Abad Carazo. Me podéis encontrar así tal cual en LinkedIn. Estoy trabajando en Immune como instructor del máster de Cloud Architecture and DevOps Management. Concretamente, estoy enmarcado dentro del módulo de ese máster en la parte de DevOps. Antes de ser instructor, me formé como DevOps Specialist. Hice un máster de automatización de software, de DevOps, de nube, donde intenté formarme más allá de la ingeniería de software desarrollando aplicaciones, sino también para conocer cómo ponía esas aplicaciones a disposición de clientes, de proveedores, de otros componentes de otras aplicaciones, cómo podía hacer integraciones de forma rápida y eficiente. Entonces, por esto decidí especializarme en DevOps, por todo el tema de integración continua, deployment continuo, automatización de pruebas, todas estas cuestiones. Antes de esa etapa, pues bueno, lo que me provocó la curiosidad de llegar aquí fue mi trabajo como software engineer, ¿vale? Poco a poco vas notando cómo el código, las buenas prácticas, arquitecturas limpias, van dándote pie a poder entregar más valor cada vez con más frecuencia y que el cuello de botella son los deployments, el mantenimiento de la infra y de ahí toda la parte de DevOps, ¿vale? ¿Por qué quise profundizar en la parte de patrones y arquitecturas limpias y todo esto como software engineer? Porque trabajaba con marcos de trabajo ágil. Entonces teníamos sprints muy acotados, de 2 semanas estábamos trabajando, cada 2 semanas buscábamos entregar valor y me di cuenta que no bastaba con saber implementar código para solucionar una necesidad. Necesitábamos que la manera en la que resolvíamos esa necesidad fuese muy eficiente, en cierto modo sistemática, que pudiésemos orientar a nuevos compañeros de equipo hacia ella para entregar mucho valor muy frecuentemente. Entonces, producto de ese trabajo en Agile, fue por lo que decidí dar el salto, ¿vale? A la parte de ingeniería de software. Y bueno, no siempre he trabajado en Agile. Empecé como un desarrollador .NET, que acabó su estudio universitario. Estoy formado en ingeniería telemática. Y el primer trabajo que encontré, de hecho, fueron prácticas de la universidad en una empresa. Empecé desarrollando. Y bueno, ese desarrollo poquito a poquito, cambiando de trabajo y demás, llegué a los entornos ágiles y hasta el instructor del máster donde estoy hoy en día. ¿Por qué he querido haceros el repaso cronológico de mi experiencia más reciente hasta la más básica como desarrollador? Porque al final considero que la nube es un medio, no es el fin en sí mismo, es el medio por el cual somos capaces de dar un servicio y de poner una solución que hemos diseñado para resolver una necesidad a disposición de quien la pueda querer utilizar. Entonces, la primera inquietud que se nos despierta como desarrolladores, hemos hecho un pequeño servicio en nuestra máquina o una pequeña aplicación en localhost, todo funciona, ¿no? Y llega un momento en el que nos llama la curiosidad de ese servicio ponerlo a disposición de los demás. A todos se nos habrá pasado por la cabeza, ahora ya no lo sé, pero hace muchos años pues se nos pasaba por la cabeza abrir un túnel en nuestra red local hacia el router de nuestro salón para darle salida a nuestra torre como servidor. Y cuando empezamos las primeras empresas en las que estoy trabajando, de hecho todavía hay muchísimas empresas que están trabajando con arquitecturas on-premise, ¿vale? Que tienen su cuarto de servidores y allí tienen ellos su gestión, sus aplicaciones. Entonces, pues bueno, he querido ir a la base para empezar desde, tenemos un código que queremos compartir y ese es nuestro problema. Tenemos una solución diseñada que satisface una necesidad, ¿cómo la ponemos más allá de mi entorno? Entonces, he querido hacerlo desde el punto de vista de developer, ¿vale? Y entonces por eso he hecho al revés la cronología. ¿Y qué era lo primero que nos surgía más allá de nuestra pequeña torre? Pues lo que os digo, los deployments.
antes de tener cloud, los estábamos haciendo con conexiones SSH, subiendo ficheros FTP, era un trabajo muy manual, arduo, pesado, muy propenso a errores manuales y el cloud lo ha revolucionado esto una barbaridad. ¿Vale? De hecho, a medida que va pasando el tiempo, aparecen mejores servicios con mayores capas de abstracción, con mayor resiliencia, que nos permiten una capacidad de cómputo y proveer servicios prácticamente en escasos minutos y por muy poco coste, como ahora vamos a ver. Pero ¿cómo fue la introducción a la nube desde esos servidores on-premise? Pues lo primero que todos nos pusimos a manejar en la nube cuando llegó aquel boom fueron máquinas virtuales. ¿Vale? Empezamos a trabajar con EC2, con Virtual Machine, con Compute Engine. Bueno, está bien. Al final tienes una máquina virtual o un conjunto de ellas en la nube, pero tienes que administrar su patching, la infra, que den servicio, versiones, un trabajo que te aleja y te supone una inversión de tiempo respecto al valor que tienes que entregar a tu cliente, a tu negocio. ¿Vale? Al final son tareas complementarias, colaterales, que no son el fin en sí de conseguir tener tu negocio funcionando o a tu cliente satisfecho con nuevas funcionalidades. Pues bueno, ¿cómo quitábamos aquella capa? Pues enseguida aparecieron los servicios serverless, la infraestructura automáticamente administrada por la nube. Y empezamos a desplegar pequeñas funcioncitas de código, más o menos pesadas, ¿vale? Según cuál fuera el servicio que estábamos utilizando, tenía ciertas limitaciones para ciertos procesamientos complejos, pero para servir una web app, una API, una solución, eran servicios, lo siguen siendo, servicios extraordinarios, ¿vale? Pones tú allí tu código y a funcionar, está disponible para consumo. Pero nos planteaba otras cuestiones. ¿Qué pasa con QA? ¿Qué pasa con Quality? ¿Qué pasaba con el testing de estas funciones? ¿Cuántas veces hemos esgrimido la frase esta tan manida, ¿no? De en mi máquina funciona. Pues con los servicios serverless iniciales pasaba un poco esto. Si queríamos probar que de verdad funcionaban, estábamos condicionados a deploy, test y, como no vaya bien, rollback. Hacemos múltiples entornos para que tus pruebas no vayan directamente contra producción. Los haces en entornos bajos, en entornos de prueba, pero no dejas de necesitar desplegar para probar y ver qué pasa. Y eso es un consumo de tiempo que te está quitando eficiencia de tu proceso. Necesitamos algo todavía más ágil que eso. Entonces empezó a llegar los contenedores. Docker, Kubernetes, para orquestarlo, y esto provoca una disrupción brutal. Estamos hablando de que con una imagen Docker soy capaz de arrancar el mismo contenedor en mi local que en la nube. Exactamente en las mismas condiciones de versionado, con la misma tecnología. Dejamos de depender de los runtime que los servicios serverless ofrecen, porque ahora tú decides qué es lo que pones dentro del contenedor. Da igual si un runtime no soporta Go o la versión de .NET Core de turno o Java, lo tienes dentro del contenedor. Y el servicio cloud ejecuta ese contenedor, no el runtime estrictamente como en los serverless que veíamos anteriormente. Pero bueno, aún así, la curva de entrada a Kubernetes puede no ser sencilla. Que sí, pods, nodos, ingress, los servicios que están administrando todo aquello, el load balancing, hay que comprenderlo y hay que saber administrarlo. Y aunque intentes escalarlo a cero, vas a seguir teniendo un pequeño coste por ese nodo de lógica que está administrando ese sistema, que está detectando si hay una request entrante por tu ingress, para desde esa escala a cero escalar una instancia. Entonces, lo tienes funcionando en todo momento, incluso aún sin tráfico. Eso nos interesa como desarrolladores. Yo estoy en mi casa haciendo una prueba de concepto, un MVP, ¿vale? Un Minimum Viable Product. Estoy explorando cómo podría funcionar un servicio porque tengo una idea que va a revolucionar mi flujo de caja, ¿vale? Me va a permitir dejar de trabajar para vivir de esa idea. No quiero de primeras, no quiero un Kubernetes, no necesito esa complejidad, no necesito ese coste base que eso está teniendo si solo lo voy a utilizar yo las 4 noches locas y fines de semana que voy a poder dedicarle tiempo a mi idea. Entonces, llegaron servicios serverless
que soportaban los contenedores. No necesitamos para todo siempre un Kubernetes. Este tipo de servicios administra contenedores en modo de pago por uso, igual que las Lambda o las Cloud Functions. Solo pagas por el tiempo en el que estás gestionando tráfico. Lo puedes escalar a cero y pagar cero. No necesitas tener una infra operativa a espera de recibir requests. Puedes escalar cuando recibes requests. También puedes mantenerlo con mínimo distancia 1 para no tener un call start, ¿vale? Un inicio en frío. ¿Qué ocurre si escalas a cero y te llega una request? Que eso tiene cierto proceso para aprovisionar estos servicios serverless. La infra es autoadministrada, pero necesita arrancarse. Puedes perder entre pocos segundos, 3, 4, 5 segundos, hasta 13 segundos, según la complejidad de arranque de tu solución, ¿vale? Las dependencias de tu código, la inicialización que tenga que hacer. Claro, ese performance no quieres que lo note un usuario final. Pero bueno, en lugar, cuando ya tienes un volumen en producción, estás ya arrancando con clientes, no la instancies, o sea, no la configures a mínimo de escala 0, déjala en 1 y pagas por una instancia. Una instancia de Cloud Run encendida con poco tráfico te va a costar menos que el chascarrillo que comentaba en la convocatoria. Te cuesta menos que el café del desayuno, ¿vale? Que te puede costar menos que lo que te cuesta una barra de pan de cada día. Entonces, sobre Cloud Run es sobre el que os voy a hablar porque he estado trabajando con él los últimos 2, 3 años para montar las web apps con las que yo estoy trabajando, tanto profesionalmente como en proyectos personales. Y creo que en cierto modo es un poco un desconocido. Casi todo lo que veo por redes y demás se van a por Kubernetes, cuando este servicio de Cloud Run administra contenedores con unas capas de abstracción que te permiten focalizarte a lo que de verdad importa, que es dar servicio, que me parece una barbaridad. Vamos a verlo con un poco de detalle. Al final, la curva de aprendizaje de este tipo de servicios es mucho menor, porque cualquiera que esté trabajando con Docker sabe manejarse con Docker en local. Al final tienes un Dockerfile que si lo compilas, consigues una imagen Docker que puedes ejecutar en un contenedor. Esa imagen Docker que has generado desde un Dockerfile la puedes subir a un Container Registry o descargarla desde un Container Registry, ¿vale? De cualquiera de los principales cloud provider o Docker Hub, ¿vale? Al final subes allí tus imágenes y te bajas imágenes. Pues, ¿qué hacen estos servicios serverless? ¿Qué necesitan para empezar a funcionar? Simplemente con un comando le dices que arranquen con la ubicación de la imagen. Ya está. Tienes un contenedor igual que en local desde una imagen, igual que en local podrías hacer el pull de un registry y echarlo a andar. Este servicio hace el pull de un registry y se pone a andar. Tal cual, sin más gestión, sin pensar en load balancer, sin pensar en infra, sin pensar en complejas configuraciones, sin pensar en aprovisionamiento de ingress, ni HTTPS, ni SSL, nada. Te lo da todo. Entonces la curva de aprendizaje es súper reducida. De hecho, hay guías de arranque rápido con imágenes Docker preestablecidas o con una imagen Docker que tú le pases, que siguiendo la guía, en cuestión de 5, 10, 30 minutos, lo tienes funcionando, ¿vale? Dependiendo la calma con la que te lo tomes o si ya lo has hecho antes o no. Entonces, es que es fantástico. Pero bueno, Ramón, ¿y esto cuánto cuesta? Esto que os pongo es un pantallazo de la página de pricing de GCP sobre Cloud Run, ¿vale? Al final tiene 3 columnas, una por CPU, otra por memoria y otra por requests. Pues es que estamos hablando que esta cifra de aquí, que no sé ni pronunciar, ¿esto que son? 10 milésimas, ¿vale? Por cada segundo de CPU que estés utilizando. Esta otra cantidad, que también es ridícula, por cada segundo que consumas 1 GB. Y si por cada millón de requests incrementa el coste 0,40. Te subiría a 0,80 el siguiente millón. Todo eso sin contar con una extensísima capa gratis. Estamos hablando que tienes 180.000 segundos de CPU virtual gratis al mes, que se reinicia mes a mes. Estamos hablando de que eso traducido son 50 horas. O sea, tienes 50 horas y no de que esté, que si en un día no gastas 24 horas. Si en un día te has hecho 3 requests y cada una de esas requests ha consumido un segundo,
Es que en un día has pagado 3 segundos. No pagas por un día de tener encendido una máquina virtual. Pagas por el tiempo que tus requests tarden en ser atendidas. Si tu API tarda en ser atendida medio segundo, pagas medio segundo. Entonces esto, para lanzarte como desarrollador a empezar a probar, a empezar a testear tus servicios en la nube, es que es gratis. Es que la capa free hace que factures cero hasta que no tengas un volumen bastante elevado, como veis aquí. 50 horas de CPU a base de request a API son muchas horas. Por cada gigabyte por segundo que consumas hasta 100 horas, o sea, tantos segundos hasta 100 horas a 1 gigabyte por segundo, gratis. ¿Qué pasa si en un segundo consumo 2 gigabytes? Pues que te ha costado 2 segundos. Si en un segundo consumes 2 gigabytes, es lo mismo que tener 1 gigabyte en 2 segundos. ¿Vale? Al final tienes 100 horas, que no son horas estrictamente de tiempo, son horas de uso de gigabytes. ¿Vale? Tú puedes consumir 10 gigabytes en un segundo y vas perdiendo ese tiempo. ¿Vale? Es lo mismo que hacer 10 segundos de esta facturación de 100 horas. Y luego, pues que tienes 2 millones de solicitudes gratis al mes. ¿Qué pasa si te pasas? ¿Qué pasa si excedes de esa capa gratuita? Pues que el mes siguiente se reinicia y que lo que te pases de ahí se está tarificando a este precio. Es que, ya os digo, es que os gastáis más en salir a tomar un café por la mañana. ¿Vale? Es bastante impresionante. Toda la letra pequeña que tenéis por aquí la están explicando aquí, ¿vale? Tienen cositas como descuentos por compromiso de uso. Si tú contratas una Cloud Run y te comprometes firmando un contrato, que esa Cloud Run la vas a tener activa o la vas a tener contratada, no activa, contratada durante 3 años, pues este precio es todavía más barato, ¿vale? Por los descuentos por compromiso. Claro que si no lo cumples te penaliza en pagar cuotas por incumplimiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, son unos precios realmente muy atractivos. Nosotros lo estamos montando a nivel profesional y vemos como la factura de proyectos utilizando servicios que no son serverless versus a servicios que son serverless, es que estamos hablando profesionalmente con proyectos con carga y volumen de varios miles de ahorro. O sea, es una brutalidad. ¿Cómo se tarifica esto? Tiene dos modalidades. Lo podéis tarificar basándose en request, y entonces, como os digo, solo os cobra por el tiempo en el que estáis atendiendo solicitudes, pero vamos a suponer que no os interesa por request. Vamos a suponer que tenéis un proceso batch, yo qué sé, un ETL bancario que está haciendo millones de transacciones todo el rato, no sé, alguna cosa muy compleja, que necesita cómputo constante, ¿vale? Entonces podéis decidir que en lugar de que os cobre por request, os cobre por instancia encendida. En ese caso, el precio es más barato. Es decir, si tú le dices voy a tener una instancia encendida a las 24 horas, el precio que hemos visto anteriormente tiene otra tabla distinta que es todavía más barato, el precio por segundo, porque lo están manteniendo encendido todo un día. ¿Vale? Entonces, esa facturación es más rentable por segundo. Lo que pasa es que, claro, si tú en todo un día vas a atender requests un 10% del tiempo, pues seguramente te siga saliendo más barato trabajar por request que trabajar por instancia. ¿Vale? Hay que encontrar un balanceo. Voy a utilizar mucho rato o son momentos puntuales, ¿vale? Y hacer la cuenta, que está en la calculadora ahí a disposición en el billing, y compruebas qué es lo que más te renta. Fijaos esto que interesante. Tengo 2 requests en paralelo, concurrentemente, y no me está cobrando más CPU y memoria. Si con la CPU y memoria que mi Cloud Run tiene es capaz de abastecer las 2 requests, es que me van a tarificar desde que entra la primera hasta que acaba la última. No estoy tarificando por 2 durante este rato, ¿vale? Pero Ramón, ¿qué pasa si con mi CPU y memoria no puedo abastecer la segunda request? Porque la primera consume todos los recursos. Pues que va a esperar a que termine la primera y va a dejar la segunda encolada. Salvo que le configures autoescalado. El autoescalado viene por defecto configurado a una cierta cantidad que tú decides cuando despliega. Y si llegas a ciertos thresholds, pues más del 80% de CPU, más del 80% de memoria, más de 20 usuarios concurrentes en el mismo instante haciendo peticiones. Cloud Run automáticamente te va a escalar
instancias hasta 100 si hace falta. ¿Vale? Entonces, no vas a provocar timeouts, no vas a provocar grandes pérdidas. En ese caso de que instancias, sí que tienes 2 instancias, tienes doble de CPU y doble de memoria, atendiendo las peticiones. ¿Vale? Entonces pagas en el mismo segundo por el doble de CPU y el doble de memoria. Pero ya os digo que para que eso pase, yo he estado trabajando con una sola Cloud Run con concurrencia de 30 sin notar deterioro de performance en el servicio. ¿Vale? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de precio con esas tarifas que hemos visto para aterrizarlo un poco. Estos son ejemplos que tiene la propia, es un pantallazo de ejemplos que tiene la propia página de Cloud Run. ¿Qué pasa si yo tengo un servicio web que entrega 10 millones de solicitudes por mes? 10 millones de solicitudes. Si tenéis ese tráfico en un servicio web, como freelance, como emprendedores, podéis estar ya muy satisfechos. Pues estáis pagando 3,20. Teniendo en cuenta que esa request tarda en un segundo, es un ejemplo, ¿vale? A lo mejor vuestros requests pues puede que haya alguna que tarde un poquito más, 1,5 segundos, 2 segundos, o que tengáis algún proceso que no funcione muy bien en performance y tarde 7 segundos, yo qué sé, ¿vale? Es un ejemplo a un segundo con medio megabyte de memoria y una CPU, soportando 80 solicitudes simultáneas en cada Cloud Run. Es decir, mientras que la Cloud Run no necesite más CPU ni más memoria, va a abastecer hasta 80 usuarios. ¿Qué pasa si necesita más? Pues dependiendo de un parámetro que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero en estas condiciones, con esa sola instancia, 3,20. Pero Ramón, 80 solicitudes concurrentes voy a soportar con 500 megas y una CPU. A lo mejor no. Bueno, pues entonces a lo mejor te escala a 2 o 3 instancias, ¿vale? Pues en ese caso multiplicas por 2 o por 3 esta cifra. Pero fijaos qué precio más ridículo, ¿vale? Que estamos hablando de al mes, ¿vale? El precio mensual para esta carga de trabajo. O sea, que no estamos hablando de un día. Es lo que pagáis en un mes. Os cuesta más barato pagar un Cloud Run un mes con estas características que ir un día a desayunar. Y estáis soportando 10 millones de solicitudes. Probablemente si tenéis ahí un negocio, algo expuesto que os dé rendimiento, estáis pagando, vamos, con la gorra. Vámonos a un caso un poquito más agresivo. En lugar de 10 millones, 50 millones. Y le vamos a cuadriplicar los gigas de memoria. Pues fijaos, estáis pagando 66 dólares. Bueno, 66,84, si queréis. ¿Vale? Y decimos, uff, ojo, que ya me cuesta más que Disney Plus, Netflix, patatín, patatán. Ya me cuesta más que mi servicio de televisión. Yo como freelance, 66 euros por estar en la nube, bueno, es que si tienes 50 millones de solicitudes, yo os financio de esos 66 euros 60 si el rendimiento que os dan estas solicitudes me dais a mí el 50% de los beneficios que os provoquen. ¿Vale? 50 millones de solicitudes todos los meses en un servicio que os esté dando un retorno de la inversión por alguna razón. Estáis vendiendo un servicio, estáis comercializando algo, estén pagando por un SaaS que tengáis ahí montado. ¿Vale? Si tenéis un SaaS y recibís 50 millones de solicitudes en un mes, es que tenéis muchos clientes pagando ese SaaS. O sea, esto seguramente os suponga calderilla. Vamos a otro caso todavía más agresivo. Ya estamos en 50 millones de solicitudes. Vamos a suponer que tenemos el backend de una aplicación móvil. 1.000 millones de solicitudes al mes. O sea, no sé cuántas aplicaciones tendrán ese tráfico, ¿vale? 1.000 millones de solicitudes. Con una CPU, 512 megabytes y 100 solicitudes simultáneas como máximo por instancia. La hemos subido, ¿vale? Esta 80 la hemos subido a 100, pero la hemos bajado de 2 gigas a 512 megas. 1.000 millones de solicitudes, 119 dólares. ¿Vale? Es que no es dinero. ¿Vale? Si estáis teniendo 1.000 millones de solicitudes, probablemente estáis teniendo un flujo de caja impresionante. ¿Vale? Entonces, realmente es que es muy barato. ¿Vale? En este caso, el precio no está calculado en base a request. En este caso, el precio está basado en instancias. Porque si en un mes tienes 1.000 millones de solicitudes, es que tienes la instancia casi todo el rato encendida. Entonces, te renta más pagarla, como decíamos antes, por instancia que por request. ¿Vale? Entonces, este precio es
más económico que el precio que teníamos antes, que era por request. Pero porque es que con 1.000 millones de solicitudes la instancia va a estar todo el rato recibiendo peticiones, resolviendo solicitudes. ¿Vale? Nos renta. Bueno, pero es que yo tengo una aplicación basada en microservicios. ¿No me rentaría más irme a Kubernetes? Que tiene administración entre todos sus pods, que tiene descubrimiento de servicios, que tiene fault tolerance, si un servicio se me cae, me levanta otro nodo de ese servicio, tiene autodiscovery, bla, 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 bla. Bueno, pues es que Cloud Run también, ¿vale? Al final en Cloud Run, si tu instancia la tienes configurado el mínimo de instancia 1 y ese servicio por lo que sea se cae y no atiende peticiones, te va a instanciar otro, ¿vale? Es resiliente, tiene esa capacidad de detectar si una instancia es capaz o no de mantenerse en pie. ¿Y qué pasa si tengo microservicios? Porque en lugar de tener dos nodos en Kubernetes con dos tipos de servicios distintos, pues lo que tienes son dos Cloud Runs. ¿Cuánto tardan dos Cloud Runs en comunicarse en la misma VPC dentro del mismo GCP project? 10 milisegundos. O sea, estos conceptos que os he dado de VPC y GCP project, si os hacéis una cuenta en GCP y queréis hacer el ejercicio de desplegar una Cloud Run que tiene un montón de materiales para hacerlo con un montón de tecnología, con .NET, con Java, con Go, con Node, tiene un montón. Porque claro, al final es una tecnología corriendo en un contenedor, ¿vale? No es un runtime. Es que desplegáis dos Cloud Run haciéndose una llamada HTTP entre sí en el mismo GCP project, que es darle dos veces a deploy con dos contenedores y que se encuentren entre sí. A nivel de aplicación, vosotros habéis configurado la llamada HTTP entre ellos a nivel de aplicación, es que establece la conexión en 10 milisegundos. Es que es despreciable, ¿vale? Y cada vez que aprovisionáis una Cloud Run, además de ese tiempo de comunicación entre ellas, por cada una, os está dando un dominio, aunque vosotros queréis tener el vuestro custom, que podéis, si no queréis exponeros a ello, porque a lo mejor lo que estáis ejecutando es vuestro backend y no vuestro frontend, en vuestro frontend querréis una DNS bonita, que vuestros clientes se encuentren, que puedan recordar fácilmente, que sea amigable. Bueno, pero vuestro backend no tiene por qué. El frontend llamará a vuestras APIs y no tienen por qué ser URLs amigables. Pues Cloud Run por defecto te da una URL que viene para HTTPS con certificado SSL incluido. ¿Vale? Os está dando eso de serie. Además es multizona dentro de la región. ¿Vale? Si, pues imaginaos, en España tenemos ahí un data center de Amazon que tiene 3 zonas distribuidas, que creo que está en Navarra. Si una de esas zonas se cae por lo que sea, hay un desastre, tienes 2 más. Pues Cloud Run viene con ese multizona dentro de la región automático. El autoescalado es automático. El mínimo máximo de instancias configurable. ¿Cuál es un miedo que todo el mundo tiene al meterse en cloud? Poner la tarjeta cuando te das de alta. ¿Qué pasa si la lío? ¿Qué pasa si configuro un servicio y me dejo ahí funcionando un bucle infinito? ¿O se me olvida apagar una aplicación en una virtual machine y vuelvo 3 meses más tarde? Porque eso está tarificando en tu tarjeta. Bueno, quitando la capa free del servicio de turno que podáis escoger. Pues, ¿qué pasa si yo le pongo a este Cloud Run un max instances de 1? Pues que en el peor de los casos, lo que te vas a encontrar, si te equivocas y la lías a base de hacerle peticiones a ese Cloud Run, que no escale más allá de 1. Entonces, ¿cuál va a ser el coste de una Cloud Run funcionando 24/7 todo el día? Pues es que es en torno a 2,50 al mes. ¿Vale? Es que esa va a ser la peor repercusión en tu tarjeta de crédito. Le pones max instances a 1 para funcionar con lo básico y estás tranquilo. ¿Vale? Hay otros cloud providers o otros servicios, tienen otros mecanismos, como topar tu tarjeta, que si excedes de esa facturación, el servicio deje de operar. Aquí lo que estamos hablando es que no vas a escalar más allá de una instancia, pero al menos una va a estar funcionando. Y que una funcionando 24/7 es hiper barato. ¿Vale? Luego tienes load balancing entre instancias. ¿Qué pasa si este microservicio escala a 4 instancias? ¿Dónde está mi load balancer? ¿Dónde está esa capacidad que Kubernetes me provee de load balancing? Es que la tiene por defecto. Tú despliegas tu Cloud Run, dices, este es mi contenedor. Bueno, no, esta es mi imagen. Apáñate con eso. Y por cada instancia que vaya escalando, no solo te va a poner tus 4 contenedores en tus 4 instancias,
es que él solito, debajo de tu dominio, va a aplicar balanceo de carga entre esas 4 instancias, sin que tú muevas un dedo ni especifiques un solo parámetro. ¿Vale? Además, el Traffic Management, entre las diferentes revisiones, quiero decir, suponed que tenéis una Cloud Run con una versión 1 de vuestra aplicación y queréis escalar a una versión 2, pero no queréis que vuestros clientes puedan sufrir un desajuste en esa versión 2. Tú puede que quieras probar esa versión 2 en producción antes de que los clientes prueben la versión 2 en esa misma Cloud Run. Hacer lo que sería un blue-green deployment, no sé si estáis familiarizados con el término, o un canary deployment. Pues es que Cloud Run en 3 comanditos que vamos a ver ahora te lo gestiona. Tú dices, versión 1 de mi aplicación, el 100% del tráfico. Versión 2 de mi aplicación, 0% de tráfico. Pero en esa versión 2 ya tienes un dominio accesible por ti, porque ya demanda, ¿vale? Tú tienes que entrar a ese dominio específico porque lo has tagueado y puedes probar si funciona. Y cuando veas que funciona, dices, oye, versión 1, 95% del tráfico. Oye, versión 2, 5% de tráfico. Y estás haciendo un canary deployment con un comando en el que le dices, quiero que mi nueva versión tenga 5 de tráfico. 5 se refiere al 5%. Vais a ver que es una bobada. Se hace con 3 comandos. No necesita ningún conocimiento especialmente amplio sobre este tipo de cuestiones. ¿Vale? Luego, el Session Affinity se lo puedes configurar también con un argumento en el parámetro que despliega la Cloud Run. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de Session Affinity, ¿a qué nos referimos? Imaginaos que no me da igual, dentro de que estoy haciendo un Canary Deployment con 95% y 5% de tráfico, que un mismo usuario unas veces vaya al 95 y otras veces vaya al 5. Porque si ese comportamiento el usuario es capaz de notarlo, o sea, no es una mejora de performance, no es una mejora transparente para él, el usuario lo nota, lo mareamos. Pues con solo un argumento a la hora de desplegar Cloud Run, le decimos que queremos activar el Session Affinity y él se encarga. El usuario que vaya al 5% se va a mantener ahí y el que vaya al 95% se va a quedar allí. ¿Vale? Entonces, es que es súper cómodo, no necesitas ningún tipo de conocimiento. El call start, que os decía antes, ¿qué pasa si estoy con instancias mínimo a 0 y me entra una request? Pues lo que nos dicen en la publicidad de GCP es que tarda en torno a 5 segundos. 5 segundos es el promedio. Dependiendo de la complejidad de tu aplicación, de la cantidad de código que tenga que levantar, ¿vale? Dependiendo de inyección de dependencias, instancias y demás de tu código, puede tardar menos, puede tardar más. También depende de lo rápida que es la tecnología al hacer esta instanciación. No es lo mismo un JavaScript que un Java, ¿vale? Pero bueno, te dan ellos de promedio que en 5 segunditos tienes una nueva instancia. Y luego la integración nativa con otros servicios. Es que estamos hablando de que imaginaos que tenéis una aplicación en la que tenéis contraseñas de conexión contra otro servicio. Esas contraseñas no las vais a querer tener hardcodeadas en vuestro código. Vais a quererlas tener en un almacén de secretos, ¿vale? En un secret manager, por ejemplo, en el caso de GCP. Pues es que tiene integración nativa. No tienes que configurar ningún tipo de networking ni ninguna cosa. Utilizas en tu código el SDK para consumir ese servicio y Cloud Run es capaz de encontrar ese servicio y consumirlo. ¿Vale? Entonces, es que tú te ciñes a ser un desarrollador que provee soluciones de negocio. No necesitas conocimiento de sistemas, conocimiento de networking, no necesitas este tipo de gestión de infraestructura. ¿Vale? Y bueno, la parte de testabilidad, súper importante. Es decir, vale, yo ya lo tengo todo en la nube, pero también lo podría tener en una Cloud Function. ¿Vale? Lo podría tener en una Lambda. Os decía cuando hemos visto ese tipo de servicios que la testabilidad es complicada. Ahora hay ciertas imágenes Docker que los propios cloud providers facilitan. Por ejemplo, Amazon te da una imagen Docker que simula la nube de Amazon. Entonces, si tú te montas esa imagen de Docker en tu local, en un contenedor, es como tener Amazon en tu máquina en un contenedor. De forma que puedes en ese contenedor crear con infraestructura como código, puedes crear lambdas y desplegarles código. Pero necesitas conocer cómo hacer eso. Mientras que si en lugar de quedarte en esos servicios serverless, aunque puedas hacer esta replicación compleja en mayor o menor medida,
En lugar de eso, te vienes a los servicios serverless de contenedores. Es que de la misma manera que tienes un Dockerfile local que compilas a una imagen y la haces run a un contenedor, te descargas una imagen de un Artifact Registry y lo ejecutas en un contenedor. Si esto de aquí abajo, en lugar de ser un contenedor local, es Cloud Run, es que tienen las mismas garantías de que funcione igual en los dos sistemas. Y si eres capaz de funcionar de igual manera en un servicio Cloud Run en la nube que en tu local, ¿qué te impide que eso funcione también en una máquina, en un pipeline de un life cycle de DevOps? ¿Qué te impide levantar tu servicio dentro de un agente, de un job de Jenkins o de Azure DevOps? No te lo impide nada. O sea, es súper potente. O sea, si tenéis un job en un life cycle de DevOps y en ese job hacéis un pull de la imagen y lo levantáis como contenedor y le ejecutáis contra eso vuestra batería de pruebas, ¿vale? Empecéis a hacerle, pues yo qué sé, llamadas HTTP, comprobando que lo da un 200 de respuesta, que el body tiene el formato deseado, que tal valor que has modificado efectivamente ha sido modificado. Hay herramientas para hacer estas cosas, ¿vale? Pues estamos hablando de que estás aplicando shift left testing, que está muy de moda, ¿vale? Nos estamos moviendo el testing a la izquierda. ¿Y qué significa esto de shift left testing? Al final, el hilo a la izquierda es por una escala de un eje temporal. Cuanto más a la izquierda te vayas, es antes en el tiempo. ¿Y por qué nos interesa para hacer las pruebas movernos antes en el tiempo? Porque es más barato encontrar, remediar algo que has encontrado pronto que algo que se ha encontrado muy tarde. Tu equipo lo tiene fresco, sabe lo que acaba de hacer, sabe dónde puede estar el problema. El problema puede no haber llegado a un entorno real con usuarios reales o ni siquiera a un entorno bajo de tu equipo. Puede llegar a no impactar a tu equipo. Pero ¿y si además ese contenedor que estéis ejecutando en Azure DevOps lo ejecutáis como validación de un pull request? Es que estáis haciendo las pruebas a vuestra solución antes de que emerge contra la rama main. O sea, es que es brutal. Es que estáis manteniendo una rama segura. A ver, siempre hay algún bug que se cuela porque no todo se puede hacer con automatización, ¿vale? Ni por tiempo, porque a lo mejor no interesa, ni por capacidad, de que a lo mejor no abarcamos todo el espectro de pruebas que se tiene que hacer. Pero os da muchísima garantía, ¿vale? Y esto es lo que estoy representando aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Estoy con el shift left testing, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Estos son una serie de steps en un pipeline de Azure DevOps, los cuales están instalando Docker en la máquina que ejecuta este pipeline, está levantando una serie de contenedores con Docker Compose, estábamos haciendo todo el build de las imágenes, levantándolas todas en contenedores, creando el network, un contenedor de base de datos, etcétera. Comprobamos con un simple log que todos los contenedores están en pie. Instalamos aquí, en este caso, .NET 8, porque vamos a ejecutar una herramienta de testing que está compilada en .NET, ¿vale? Y con esa herramienta de testing, lo que hacemos es empezar a fundir a nuestra API a llamadas HTTP, buscando validar que, dado una petición, tengo una respuesta esperada. En este minuto 17, creo que estamos ejecutando unas 400, 500 pruebas. Estamos hablando de que en cuanto 6 minutos y otro de por aquí, redondeale a 10 minutos al alza. ¿Vale? Estamos hablando de que en 10 minutos has hecho de forma automatizada 400 pruebas contra tu API, no solo sin tocar el entorno, sino sin tocar tu rama main, porque lo has hecho en el pull request, en no más de 10 minutos. Y sabes que esas pruebas van a funcionar igual de bien en tu entorno cuando esto se despliegue, porque es el mismo contenedor. Esa es la gracia de esto. Tú puedes emular pruebas en un entorno Logger, pero si al final no son las mismas pruebas que estás haciendo en tu entorno, porque esa infra no es la misma, que puedo levantar una aplicación en modo debug en mi local y luego desplegarla a una máquina virtual. Pero ¿quién te garantiza que en ese movimiento de código, ese cambio de variables, esas versiones, ese sistema operativo, aquello se va a comportar de la misma manera? Con los contenedores sí. ¿Vale? Y por eso esto es tan brutal.
Pero bueno, todo esto habla sobre testabilidad en un pipeline con un contenedor. ¿Qué pasa realmente en nuestro entorno? En nuestro entorno tú vas a tener un Cloud Run con un contenedor funcionando. Y ya sea porque lo consumas con tráfico HTTP o porque tengas un scheduler, porque hay una tarea batch que se tiene que ejecutar, si hay algo que tiene que saltar cada 15 minutos o todos los días a las 12 de la noche, o sea suscriptor de un sistema de PubSub, yo podría conectar mi Cloud Run a este scheduler directamente. Sí, tiene la capacidad para ello, como os decía antes, con la integración nativa con los servicios. Pero nos interesa. ¿Cómo pruebo yo en un pipeline que este Cloud Run ante un scheduler se comporta bien? Lo que yo necesito en un pipeline es que al montarlo le pueda lanzar una petición HTTP. ¿Vale? Y aquí va el truco de ser un poquito ingeniosos. Si yo le pongo una Cloud Function por delante que haga llamadas HTTP en modo proxy, ¿vale? ¿Qué tengo? Un scheduler que me dice que salte todos los días a las 12. Pues al scheduler le pongo la Cloud Function. Le digo, oye, todos los días a las 12 lanza la Cloud Function. ¿Y qué hace la Cloud Function? Pues todos los días a las 12, cuando ella es accionada, lanzará mi Cloud Run con una llamada HTTP. ¿Qué gano con eso? Que no solo estoy replicando este flujo cuando hago una prueba en un pipeline con mi batería de testing, es que además la llamada vía scheduler también es una llamada HTTP. Por tanto, puedo testear con mi batería de testing qué ocurre si hago esa llamada HTTP cuando yo desee. ¿Y qué pasa en el caso de un PubSub? En una arquitectura de Publisher Subscriber con eventos. Pues que el evento que reciba el PubSub le pongo la Cloud Function de suscriptora. Otra Cloud Function, ¿vale? Esto es para no poner mucho icono en el dibujo. Son diferentes escenarios, ¿vale? Entonces le pongo una Cloud Function suscrita a este PubSub que reciba el evento. ¿Y qué va a hacer cuando tenga el evento? Pasarle el evento por HTTP a mi Cloud Run. ¿Qué me permite eso en mi máquina local? Pues simular hacer una llamada HTTP como si hubiese recibido un evento sin tener un PubSub. Y puedo comprobar cómo se comporta mi sistema cuando recibo una llamada HTTP. O sea, cuando recibo un mensaje, porque lo estoy emulando con un HTTP. ¿Vale? Esta de aquí es la base de datos. Yo puedo emular una base de datos en un contenedor. Entonces, lo que consigo es que mi lógica de negocio que satisface una necesidad a mi cliente la estoy replicando en contenedores cuando hago las pruebas, ya sea en mi local o en un pipeline. Y esto es vital para un equipo ágil que quiere entregar valor cada 2 semanas sin tener que estar probando cuando se despliegan los entornos, sino que pruebas antes de llegar al entorno. Entonces, los servicios serverless como contenedores nos están facilitando esta integración de testing que nos da la vida. ¿Vale? Es brutal y muy sencillo de montar. ¿Qué necesitamos para montar esto? Pues mirad, tenemos un comando gcloud, gcloud run. Decimos que queremos hacer, porque esto es de Cloud Run, ¿vale? Google Cloud Run, deploy, nombre de tu servicio y la imagen que va a utilizar. Esta imagen es con todo el Container Registry o el Artifact Registry, ¿vale? Es toda la ruta completa en el que tu imagen está identificada en el cloud, incluyendo tu Container Registry o tu Artifact Registry o tu Docker Hub o lo que sea, con toda la ruta y todos los tags que tenga. Y eso os da una URL como esta. Y ya está, a funcionar. Ya tenéis en esa URL el contenedor funcionando con este comando. Nada más que hacer. ¿Qué pasa si le añadimos el argumento a este comando, el argumento tag, y le ponemos una etiqueta? Por ejemplo, green. Pues que además de tener esto, tenemos esto. Los tenemos los dos. ¿Qué ocurre si le añado el argumento que quiero no traffic? Pues que el nuevo deployment que estoy haciendo tendrá un 0% de tráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí están viendo la versión anterior y aquí, porque lo he etiquetado con tag, green y no traffic, aquí tengo la versión nueva y ningún usuario está experimentando esa nueva versión. Es para mí, para probar. Fijaos que con un comando, con 1, 2 y 3 argumentos, hemos implementado un deployment green blue deployment. Sin más. Nada de gestión de unos nodos para arriba, unos nodos para abajo, cuando tumbo uno, levanto los otros, nada. Un comando con 3 argumentos. ¿Qué pasa si le habilito este otro argumento? Allow Unauthentication. Pues Allow Unauthenticated
quiere decir que está para todos los usuarios. Pero Ramón, ¿qué pasa con mi seguridad? ¿Cualquiera va a poder consumir ese servicio? No. Ya le montas tú o OAuth en la API. Pero con esto, tu Cloud Run está expuesta a Internet. ¿Qué pasa si no se la pones? Porque estos servicios están disponibles desde dentro de Google, para que se consuman unos con los otros, ¿vale? Pero no está expuesto a Internet. Con este parámetro, expuesto a Internet. Ya tú le gestionas la autenticación que tú desees desde la capa de aplicación con OAuth o con lo que sea que tú le quieras facilitar más o menos seguridad. ¿Y cómo lo actualizo si tengo el green a 0%? Pues gcloud run como comando, en lugar de deploy, tiene servicios. Uno de esos servicios es actualizar el tráfico de tu servicio al tag green al valor de 1. ¿Qué tenemos con eso? Que la versión anterior tiene el 99% del tráfico y que la versión nueva que hemos desplegado, que la hemos etiquetado como green, tiene un 1% del tráfico. Y empezamos a hacer un canary deployment. Pues con un comando, con 3 argumentos, hemos hecho un blue-green y con otro comando estamos haciendo un canary. No necesitas más conocimiento que ese. ¿Vale? A mí me encanta. ¿Qué pasa con la infraestructura como código? Pues que todo esto que os he dicho con comandos lo tenemos con Terraform. ¿Vale? Terraform tiene un Google Cloud Run, tiene versión 2 y versión 1, ¿vale? Cambia cómo establecemos los parámetros, pero al final despliega un Cloud Run en un GCP project. ¿Vale? Si os fijáis, por aquí tenéis el tema de los users con el invoker, que eso se corresponde a este parámetro. ¿Vale? Pues en Terraform se hace de esta manera. ¿Vale? El no auth. ¿Vale? Para autenticarlo expuesto a Internet. Y con Terraform podemos hacer todo lo que os he dicho. ¿Vale? Lo del tráfico, lo de los tags, etcétera, etcétera, se puede hacer todo con Terraform. Pues si podemos hacerlo todo con Terraform, ¿qué pasa en mis ciclos de DevOps? Pues que en mi Continuous Integration, cuando mi rama main recibe nuevos cambios porque alguien ha completado una pull request, ¿vale? Le vamos a hacer un push a la imagen contra el Artifact Registry. Entonces, he cambiado código en main, lo he compilado con un Dockerfile, he generado una imagen y esa imagen la subo a un registry. Esto es con Azure DevOps, lo estoy haciendo, ¿vale? Además de subir la imagen al registry, publico un artefacto con los ficheros de Terraform, porque puede que el cambio de código haya sido en la infraestructura como código, haya cambiado tu fichero. Los ficheros no van al container registry, ahí va la imagen. Entonces tenemos un push de la imagen y los ficheros. Y tengo varios entornos, ¿vale? Producción, un mirror preproductivo, beta, staging, llámalo X. Perdón. Y develop, mi lower environment para mi equipo. Pues cuando despliego uno de estos entornos, activo un pipeline de continuous deployment. ¿Qué va a hacer? Un Terraform init, Terraform plan y Terraform apply. Cuando Terraform apply, o sea, durante el Terraform apply, lo que está haciendo es instanciar un Cloud Run con el contenedor basado en esa imagen. Ya está. O sea, ¿qué hemos tardado en esto? Los 10 minutos que os decía antes del pull request, porque hemos ejecutado una batería de testing amplia y hemos levantado esos 5 minutos que os decía antes de Docker Compose. En ese ejemplo, estoy levantando una arquitectura de 10 microservicios. O sea, estoy compilando 10 imágenes Docker para levantar 12 contenedores, porque son 10 contenedores con las imágenes más 2 contenedores, uno de base de datos relacional y otro no relacional. En 5 minutos he levantado 10 microservicios y 2 bases de datos en Docker. Y le he testeado en otro minuto y pico unas 400 pruebas API. Y ahora estamos hablando de que en otro minuto y medio he generado lo necesario para desplegar al entorno que quiera y que tardo en desplegar a uno de esos entornos utilizando estos recursos, la imagen que está en el registry y el artefacto con los ficheros de Terraform, 53 segundos. O sea, estamos hablando de que en 53 segundos despliego a dev, si pruebo allí y todo va bien y demás, en 53 segundos despliego stage. Y si todo va bien, en 53 segundos despliego producción. O sea, es alucinante. Pues hasta aquí. No sé si tenéis dudas, preguntas que queréis compartir por el chat. Feedback, ¿qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Trabajabais con él? Lo que os parezca. Sí.
Tanto Google tiene los suyos. Bueno, por si alguien no está leyendo el chat, que a lo mejor hay alguien en directo en LinkedIn. Pregunta Felipe, ¿el monitoreo de las aplicaciones se puede hacer con Prometheus, Grafana o Google tiene servicios que ayudan con el monitoreo? Ambas cosas. Tanto Google tiene servicios potentes de monitoreo con dashboards que puedes configurar con webhooks, alertas a correo, a SMS, alertas a otros servicios API donde tú quieras gestionar esa alerta. Puedes configurarle muchas métricas muy pormenorizadas de thresholds de CPU, uso de cuando la instancia está activa, inactiva. Lo puedes hacer con Google, también lo puedes hacer con Prometheus y Grafana. Nosotros, de hecho, a nivel profesional, lo estamos haciendo con Datadog. Estamos haciendo ese monitoreo. Y sí, es totalmente posible. Sabrina me dice que muchas gracias, excelente. Muchas gracias a ti. ¿Más preguntas? Bueno, Felipe, pues, he contestado. Sí, ¿no? Vale. Pues. Batata. En AWS también tienes este tipo de. Tienes cosas parecidas, Bayman, en Amazon, ¿vale? Yo me he tirado por el ejemplo de GCP porque es el que utilizo, pero hay ejemplos parecidos en todos los cloud providers, ¿vale? Por ejemplo, ahora con sus pequeños matices diferenciales, por ejemplo, en Azure podéis encontrar Azure Container Apps, que es ligeramente distinto a Azure Container Instances. Por ejemplo, ¿qué diferencia encuentro yo? Perdona que no me vaya a Amazon, que conozco menos el símil que se asimilaría a Cloud Run, pero en Azure, por poner un ejemplo comparativo, los Azure Container Apps, cuando los despliegas, va por defecto al 100% de tráfico y puedes bajarle del 100 al 0 post-deployment. Esto es una desventaja a mi modo de ver, porque claro, ya has expuesto, aunque sea durante unos segundos, a tus usuarios a esa nueva versión. En cambio, con Cloud Run, puedes decirle que al desplegar despliega 0% de tráfico y luego incrementarlo. ¿Vale? Que a lo mejor se puede hacer con Azure Container Apps y yo estoy equivocado. Pero estuve documentándome hace poco para un seminario que hicimos en el máster. Es decir, en el máster yo doy el módulo de DevOps y ese módulo termina con la parte de release y deploy. Y vemos cómo gestionar varios entornos. El último diagramita este que hemos visto lo gestionamos desde ahí. El tema de Blue, Green y Canary lo vemos en la parte del programa avanzado del máster. Entonces, este tipo de estrategias las voy preparando, me trato de mantener actualizado de cara a los alumnos. Y estuve mirando Azure Container Apps y solo encontré poderlo desplegar y luego bajarle a 0 de tráfico. Claro, yo no quiero eso. Entonces, desconozco a fondo cómo funciona el de Amazon, pero todos tienen un símil a esto, con sus pormenores, ¿vale? Que hay que ver con detenimiento. Vale, pues. Felipe, gracias por la respuesta. Me encantó la presentación. Comienzo a usarlo en mis proyectos. ¿Qué certificaciones o proyectos personales te parecen más útiles para destacar en una entrevista junior de DevOps? Pues mira, os vais a reír, pero yo no tengo una certificación. Quiero decir, yo hice un máster en DevOps, Cloud Computing y automatización de producción de software, pero no tengo una certificación en sí de las de la nube porque no me he puesto a hacerla con la niña, el trabajo, las clases, no me da para preparármela a la vida. Pero yo diría, quizá, Scarlett, que si estás empezando como junior DevOps en una entrevista, yo personalmente me centraría en el flujo frecuente de entrega. Es decir, donde un equipo es capaz de desplegarte X funcionalidad en X tiempo, ese X tiempo va a acortarse debido a que vas a hacer una entrega más frecuente. Porque el testing que hasta ahora te quita tiempo de hacerlo en un entorno, lo vas a integrar automatizado en tus pipelines, ¿vale? Con herramientas de automatización de test. Cucumber, Cypress, Playwright, Karate, hay un montón. ¿Vale? Pues yo me centraría hacia el flujo de entrega frecuente. Si no tienes skills en ello, porque me indicas que eres junior DevOps, si no has probado la automatización de quality y vas más encarado al lado de la arquitectura, encarada, perdón,
me centraría un poco en la precisión de los deployments, siendo reejecutables y deterministas, eliminando el factor humano. Es decir, yo siempre que me hacen este tipo de preguntas sobre entrevistas, intento no focalizarme tanto en los skills técnicos, al final es necesario y te lo van a preguntar, pero de primera, las primeras preguntas suelen ser preguntas más de habilidades blandas o soft skills, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que necesita esa empresa de ti como profesional? Esa empresa de ti como profesional necesita entregar servicio. No necesita que seas el mejor en cierta cosa. Ellos tienen que entregar un servicio. Si tú puedes darle esa entrega de servicio de forma más segura, con mejor confianza, eliminando error de factor humano, etcétera, priorizar en esas cosas aporta muchísimo valor. Y luego, cuando te pregunten cómo, se lo justificas con la parte técnica. ¿Vale? A ver, me pregunta también Fabián. Ramón, actualmente soy developer de C Sharp y estoy en el máster de Cloud de Immune. ¿Qué path podría seguir para pasarme a DevOps? Uy, pues aquí me pillas. Pero haz una cosa. Éntrame tienes LinkedIn, supongo, ¿no? Habrás. Y si no, Perfecto. Pues búscame por LinkedIn. Espera que paso la slide. ¿Vale? Ramón Abascarazo. Y lo movemos con Rodrigo, que es el director de nuestro máster, que es un máster en Cloud Architecture y DevOps Management. Tienen otros de Cloud, también en Immune, tenemos otros, y tienen diferentes enfoques y seguramente se pueda gestionar. ¿Vale? Entonces, éntrame por LinkedIn y lo conversamos con Rodrigo y con el equipo académico, ¿vale? Porque lo desconozco. ¿Vale? Que tiene 6 años como developer, pues algo así me pasó a mí. 6 años como developer, pasé a software engineer, pasé a DevOps y ahora estoy de instructor. ¿Haces despliegue usando Azure DevOps? ¿Cuánto más o menos sería el costo mensual con Azure? ¿O puede usar GitHub Actions en el plan gratuito para comenzar? Sí, las dos cosas. Es decir, una tendencia muy extendida es que Azure DevOps solo sirve para desplegar Azure, pero nada más lejos de la realidad. Azure DevOps es una herramienta tipo Jenkins con la que puedes gestionar un montón de cosas. Lo que pasa es que Microsoft en el marketing ha metido Azure DevOps con la palabra Azure, igual que en su nube Azure. Entonces parece que Azure DevOps solo sirve para desplegar Azure, pero nada más lejos de la realidad. Yo estoy desplegando profesionalmente fuera de Immune en mi trabajo con Azure DevOps a cualquiera de los cloud providers. De hecho, nuestro último proyecto, el front lo tiene en Amazon y el back lo tiene en GCP. No tocamos Azure. Entonces, Azure DevOps, si me quieres seguir en LinkedIn, hablo mucho de esto, porque Azure DevOps tiene una capa extensa muy grande y una curva de aprendizaje muy pequeña. Con GitHub Actions también lo puedes hacer, ¿vale? Lo que pasa, bueno, a mí me parece que Azure DevOps tiene un modo de gestionar los pipelines que puede ser por YAML, muy parecido a GitHub Actions, o puede ser por UI, arrastrando tareitas, ¿vale? Tú le pones, oye, que quiero Docker, buscas la tarea de Docker y la arrastras. Y ahora debajo quiero un comando de gcloud o un PowerShell para ejecutar un comando de gcloud y arrastras la tarea de PowerShell, ¿vale? Entonces tiene una curva de aprendizaje súper afable, ¿vale? Si, lo mismo, si quieres un poco más de documentación me buscas, que te puedo pasar ciertas guías y demás de Azure DevOps, ¿vale? Que existen un montón de tutoriales para manejar Azure DevOps. Y me preguntas también que cuánto más o menos sería el costo mensual con Azure. Pues chispa más o menos. De precios van más o menos igual. De hecho, os decía que Cloud Run tiene unos 2 millones de solicitudes gratuitas. Las primeras 2 millones de solicitudes son gratis. Y Azure le pasa igual. No sé si tiene 2 millones o 3. Y las horas que os decía de CPU y megabytes son muy parecidas en Azure, ¿vale? Con los container instances, con los container apps, van todos más o menos de la mano porque se están haciendo en la competencia, el libre comercio, ¿vale? Entonces van muy parecidas las unas con las otras. Y el plan gratuito, te refieres, Felipe, al plan gratuito del servicio, ¿no? No a GitHub Actions, que desconozco si tienes algún tipo de coste. En Azure DevOps es que con GitHub Actions no he trabajado por mi propia cuenta. Entonces la empresa se hace cargo de otras cosas, lo mismo que con Azure DevOps.
pero con Azure DevOps sí me he hecho cargo por mi cuenta fuera de la empresa como freelance y os da un agente de ejecución de pipelines con 1.800 minutos al mes de ejecución gratis. Que si no lo gastas, pues al mes siguiente tienes 1.800. Quiero decir, aunque lo gastes, cada mes renuevan los 1.800 minutos, pero no se acumulan. ¿Vale? Si un mes gastas 1.000, el siguiente no tienes 1.800 más 800. ¿Vale? Lo que tienes son 1.800 minutos todos los meses. Yo estoy haciendo un proyectito por mi cuenta y no lo gasto. Y le damos bastante caña, ¿eh? Y no lo gasto. Además de los 1.800 minutos gratis, es que tienes... Es decir, yo es que soy muy fan de Azure DevOps, porque una sola herramienta, es decir, un stack muy común es Jira para la gestión del backlog, Jenkins para el tema de los pipelines, o GitHub Actions, o lo que sea. ¿Vale? Y tienes herramientas heterogéneas, porque necesitas Jira, Jenkins, GitHub, o Jira, GitHub y GitHub Actions. En Azure DevOps es que tienes repositorios Git también ilimitados dentro del propio Azure DevOps, que se manejan igual que un GitHub, ¿vale? Es un repositorio Git de código con sus comandos y todo Git. Pero es que tiene su propia gestión del backlog dentro de la herramienta, tiene los pipelines dentro de la herramienta, tienen los test plans para gestionar test cases dentro de la herramienta y todo enlazado. Todo, es decir, si vuelvo atrás, esto que es una release en modo user friendly, ¿vale? Esta es la UI de Azure DevOps. Es que cuando tú pasas el ratón hover over por aquí encima, te aparece debajo un botón de deploy, le das a ese botón de deploy, se dispara el pipeline YAML o formato UI de ese pipeline y si ese pipeline despliega con éxito, en tu user story, bueno, lo que sería tu tarjeta de Jira, ¿vale? En tu user story, en el backlog de Azure DevOps, está integrado a qué entornos lo has desplegado. Todo integrado. De forma que cuando hablo con mi product owner, a todos os habrá pasado, a todos los que habéis sido developers o lo sois, os pasará que os llega el product owner o el product manager o quien sea, ¿no? Oye, si desplegamos esta versión a tal entorno, ¿qué cambios estamos subiendo? ¿O está mi user story ya en el entorno, en tal entorno, para probar? ¿O qué le queda a esta user story? No, son preguntas que a todos nos hacen. Imagino que os sentiría identificados con este tipo de preguntas. Pues lo que yo le digo a mis product owners desde hace ya un tiempo, que vi en Azure DevOps cómo enlazarlo, es pásate por la user story y lo miras. Porque la user story te va a aparecer si está en development, en staging o en producción. Integrado. Entonces, tenerlo todo en una sola herramienta como es Azure DevOps te facilita ese nivel de trazabilidad. Mira, GitHub Actions, 1.000 minutos gratuitos disponibles para CI/CD en plan gratuito. Pues en Azure DevOps, 1.800. Pero sí, podrías, sin ningún problema. O sea, al final desde GitHub Actions puedes ejecutar los comandos de Gcloud desde un PowerShell o puedes ejecutar Terraform. Entonces, claro que podrías. Oye, están siendo preguntas muy interesantes. A ver, Scarlett, ¿cómo practicas la automatización o la infraestructura como código cuando no trabajas en una empresa? ¿Alguna idea de proyecto personal? Pues yo es que lo hago más o menos igual. Eh, pero claro, porque ya tengo cierta experiencia. Ahora mismo, en el mundo profesional, utilizo Terraform. En mis proyectos personales, utilizo Terraform. Antes de saber utilizar Terraform, que no siempre ha sido así, con Azure DevOps en la interfaz, como te decía antes, arrastrando tareas, pues por ejemplo, quieres desplegar a Azure un app service. Te vas a Azure, buscas el comando y lo implementas. Quieres hacer push a un container registry. Pues por ejemplo, con Azure tienes ARM o Bicep al margen de Terraform. Lo haces primero a mano en Azure y luego Azure te da la template de ARM que necesitas para repetirlo con automatización. O en Amazon también pasa con CloudFormation. Hay herramientas que te hacen el CloudFormation necesario aplicando ingeniería inversa. Es decir, tú lo haces a mano en el cloud, pues quiero una lambda con no sé qué trigger, con no sé qué cosa, y lo implementas. Y luego con esas herramientas te dice, dame el CloudFormation que yo necesitaría para levantar esto. Y te lo da a la inversa. Entonces, si ese script lo, de CloudFormation lo lanzas desde tu pipeline, ya tienes automatizado replicar esa lambda, esa infra, todas las veces que necesites.
¿vale? Y así es como yo lo he empezado a hacer en mis proyectos personales. En cuanto a automatización de infraestructura, también aplico automatización de pruebas, ¿vale? Pues hago mis unit tests. Yo soy desarrollador, ¿quién decía antes que era de César? A ver, Fabián, yo también soy de César. De hecho, yo llevo toda mi carrera programando con .NET y aplico unit tests con XUnit. Pues igual que puedo ejecutar los unit tests desde mi IDE, clic derecho, run test, o los puedo ejecutar con el CLI de .NET test. Pues, ¿qué pasa si ese comando CLI lo ejecuto dentro de un pipeline? Porque mi pipeline está ejecutando la batería de mis 3000 unit tests automático, antes de mergear, en lugar de hacerlo yo. ¿Vale? Entonces, por ahí es por donde yo siempre he ido para desarrollar en mi carrera este tipo de cuestiones que mencionas, Scarlett. O sea, si yo me intentaría, porque claro, proyecto personal yo estoy montando uno, pero bueno, es uno que con una idea de negocio en mente. Si tú lo quieres hacer sin idea de negocio, simplemente por practicar, pues fíjate qué servicio más bonito. Tienes un servicio que es Cloud Run a coste cero, con el que puedes practicar esa infraestructura con esa estrategia Blue-Green que hemos visto hoy y esa estrategia Canary, integrando o bien esos comandos o bien el Terraform correspondiente a esos comandos, y que el servicio que allí subas, si tiene unit tests, pruebas automatizadas o lo que sea, las ejecutes como validación de tu pull request antes de ejecutar tu continuous integration. Fíjate qué práctica más bonita de paso a paso. De hecho, en el máster en el que doy clase, en nuestro módulo, el primer día del módulo, lo que enseñamos es qué es DevOps, y el segundo día explicamos life cycles, para explicar todo lo que tendrías que hacer paso a paso, desde que el código termina hasta que aquello se ve en un entorno. ¿Qué es lo que hay ahí en medio? Desde que el desarrollador te dice, toma mis cambios, hasta que tú dices, aquí está en el entorno. ¿Qué es lo que hay ahí en medio? ¿Qué es la slide que estáis viendo en pantalla? Lo enseñamos a montar paso a paso con las diferentes automatizaciones, cómo se configuran las validaciones en pull request, cómo al pull request mergear contra main se dispara un continuous integration automático. Enseñamos todo eso en el módulo de DevOps. Me alegro un montón que te sea de ayuda. Ese es el objetivo. ¿Más preguntas? Bueno, pues a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Estamos en hora. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os atreváis a lanzar vuestros Cloud Run mañana mismo, porque de verdad que no es complicado. No temáis por registrar vuestra tarjeta en un servicio como GCP, porque le limitáis el máximo de instancias a 1 y os va a costar súper baratito. Os vais a gastar más en el pan del día a día. Y bueno, que os animéis y que os simplifique vuestro desarrollo. Gracias a todos por asistir. Nos vemos. Recordad buscarme los que me habéis hecho preguntas en LinkedIn, ¿vale? Y así facilita nuestra interacción a la hora de facilitaros la respuesta a esas preguntas que me hacíais, ¿vale? Porque yo no sé cómo de fácil me va a resultar a mí encontrar a vosotros. Muy bien, pues nada, nos vemos. Buen día.